ocupar de una de las noticias que ha generado impacto mundial. Se trata de la aparición de la primera encíclica del Papa León XIV, denominada Magnificat Humanitas, y que hace referencia al impacto de la inteligencia artificial en el mundo. Y está con nosotros, lo saludamos, José Manuel Vidal, que es el titular del portal Religión Digital de España. José Manuel, buen día. Luis Ábrego, Gabriel Conte, aquí en 617. ¿Cómo está? Hola, buen día, buenas tardes ya en Madrid. Buenas Así tardes es. para usted, claro. Y Gabriel, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal, José Manuel? Igualmente. Bueno, Muy bien. nosotros charlábamos en el comienzo del programa que nos parecía que al menos respecto de la importancia, de la trascendencia, de la oportunidad, el Papa parece haber dado, al menos en el blanco, más allá de los conceptos, porque el fenómeno de la inteligencia artificial es un fenómeno que hoy preocupa a todo el mundo, con mayor o menor capacidad de comprensión de este fenómeno, pero lo cierto es que está impactando en la vida cotidiana de todo el mundo, ¿no? Y la Iglesia ha posado allí su mirada y el Papa ha tenido definiciones concretas sobre el fenómeno. ¿Cuál es su mirada? A mí me ha sorprendido muchísimo la encíclica después del Papa de la Primavera, que nosotros llamábamos a Francisco. Era difícil encontrar una encíclica, salir con la primera encíclica y realmente dar en el clavo tanto en el fondo como en la forma. La encíclica es magnífica, magnífica como indica su propio nombre, ¿no? Magnificat Humanitas. Porque, como tú dices, habla claro, habla el mismo lenguaje que Francisco. Es Francisco llevado a un grado quizás sumo y más radical todavía que Francisco en la defensa, en la denuncia profética, y además con un lenguaje tan sencillo y tan asequible, propio de un matemático, de un hombre que entiende muy bien la modernidad. Cosa que Francisco a veces flaqueaba en Claro, eso, es verdad. y que además eso, ha sido toda su vida un profesor agustino. Entonces lo explica fenomenal, lo explica muy bien, y llega a toda la gente que está sufriendo ya en estos momentos los embates en la vida diaria, como bien decís, en la vida diaria en su vida, que se nota, que se hacen preguntas. Los jóvenes están preguntando ya qué pasa con mi trabajo, si la IA va a hacer mi trabajo el día de mañana, dónde trabajo yo, cómo me las apaño. A todo eso responde la encíclica del Papa, y es una encíclica, como os digo, realmente extraordinaria. Ahora, a mí me da la impresión que hay mucho foco en esta capacidad o esta mirada deshumanizante, amenazante, los temores y los miedos que genera la inteligencia artificial, pero no sé si de la misma manera está compensado respecto de los logros, los avances y los beneficios que puede tener también la inteligencia artificial en distintos campos, ¿no? En el campo de la ingeniería, en el campo de la medicina, en otros campos que pueden generar un nuevo estadio para la humanidad. ¿Usted advierte también este desequilibrio? ¿Considera que hay un desequilibrio o simplemente lo que hace el Papa es en todo caso advertir sobre los riesgos que son concretos y reales? Claro, yo creo que, como bien dices, los retos, lo que se nos viene encima, es de tal magnitud, es de tal calibre que ni nosotros mismos lo sospechamos. Es decir, y el Papa entonces incide más quizás en las sombras, en las advertencias, en los riesgos, pero también ese es su gran equilibrio, consiste precisamente en eso, en decir, oye, vamos adelante con esto es magnífico, esto puede ayudar a la humanidad, pero no dejemos que esto se convierta en la Torre de Babel. No más Babel, no un enésimo Babel. Y por eso él compara desde el principio lo que sería la IA, una IA descontrolada en manos de los poderosos, que hace la guerra, que mata en cualquier momento. En el fondo, sin citarlo, yo creo que está apuntando a Peter Thiel y a Palantir, que con su IA está favoreciendo a Donald Trump y a Netanyahu, ayudando a matar en Irán y en Palestina y en Gaza y en todas partes, ¿no?
En cambio, está apuntando a la otra IA del cofundador de Anthropic, que estuvo presentando la encíclica a su lado, ¿no? Es decir, vamos a por una IA que tiene muchas cosas que aportarnos, pero vamos a por una IA más humana, vamos a por una IA controlada, no desde unos cuantos magnates, porque ya ni siquiera la controlan los estados, sino vamos a una IA controlada por principios, que el faro moral no desaparezca. Y eso es, creo, la gran virtud de la encíclica, el convertir a la Iglesia de nuevo en estos momentos en el faro moral de la humanidad, como hace 135 años hizo León XIII con la Rerum Novarum. José Manuel, hay algo que me gusta de tu análisis, y lo hicimos el jueves también en ¿Qué mundo tenemos?, otro de nuestros programas, cuando hablamos el impacto político de lo que está haciendo el Vaticano, porque se pone, a ver, en un mundo en donde las grandes empresas tecnológicas le pasan por arriba a los estados, son mucho más poderosos, tienen mayor poder de fuego, decisiones y hasta dinero, que el Vaticano se transforme en un faro moral. Uno puede ser o no católico, adherir o no a muchas cosas de la Iglesia, pero es una bocanada de oxígeno en el debate internacional sobre este tema, ¿no? Claro, es resucitar la doctrina social de la Iglesia, que hasta ahora estaba como relegada, estaba como confinada y como tildada de izquierdista, de roja, en vuestros términos de peronista, ¿no? O algo así. Pues convertirla... ¿Conoce Argentina, José Manuel? Un poco. Tengo un yerno argentino y algo de eso sé. Pero... convertirla de nuevo, ponerla en el centro y convertirla en esa doctrina que puede dar sentido a la vida de la gente, que puede dar sobre todo esperanza. Es decir, fijaros que la encíclica evidentemente va dirigida a los católicos, pero va dirigida también, y lo dice explícitamente, a todos los hombres de buena voluntad. Claro. Sí, por lo tanto, es una advertencia clarísima a toda la humanidad, a todos nosotros, y es algo que también nosotros necesitamos. Por eso está siendo tan bien recibida, porque es un motivo de esperanza. Ahí hay alguien que está pensando en los pobres, que está pensando en los que no pueden defenderse, que está pensando en los jóvenes, que está pensando en la gente humilde y sencilla de la calle, que ya empieza a notar los efectos de la IA. Y no todos son buenos. Y una sí. Mirada, me parece que la encíclica está tan matemáticamente escrita, parece una pieza de relojería, en donde es entendible para todo el mundo, pero además ha logrado concentrar, como si lo hubiera hecho una buena IA, ¿no? Ha logrado concentrar todos los últimos desafíos, y bien lo decía recién José Manuel Vidal, con quien estamos hablando, resumir los planteos de los papas anteriores en cuestiones centrales, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un punto en el que dice: la fragilidad no es un defecto que deba ser eliminado, y tiene que ver con esto de que nadie sobra en el universo, en el mundo, que era una prédica muy fuerte también de Bergoglio, ¿no? Claro. Es que la opción por los descartados, que era fundamental en la época de Bergoglio, sigue ahí presente. Uh-huh. Seguimos estando en una iglesia en salida, seguimos estando en una iglesia con un papa que está al frente, que pocas veces yo he visto incluso a Bergoglio hacer una denuncia tan radical del capitalismo, de este capitalismo que no tiene en cuenta a las personas, que deshumaniza, que solo tiene en cuenta a un grupo de poderosos que ya están hablando de que si son capaces de una vida eterna, de llegar a los 140 años, y todo eso a base de la explotación de los más pobres, del extractivismo que denuncia en la encíclica, de los materiales que hacen falta para que la IA se siga promoviendo y promocionando, ¿no? Eso significa dejar en la cuneta, si esa IA sigue adelante sin controles, sin humanizar, dejará en la cuneta de la vida a millones y millones de personas. Es decir, ese no es... este es el abogado defensor que le queda todavía a la humanidad, el faro moral que está advirtiendo el propio Christopher Alf, o algo así como se diga, en la presentación decía: necesitamos personas que, como usted, nos digan cuáles son los riesgos que corremos, cuáles son los límites que tenemos que tener en cuenta para seguir avanzando en el camino de la IA, porque si no sería un descontrol total, una enésima Babel, ¿no?
Yo, leyendo y releyendo algunos de los análisis respecto de esta encíclica, caía en la cuenta de algo que usted decía, José Manuel, que de alguna manera esta última encíclica del Papa León XIV no es más que una vuelta de tuerca, una profundización de la crítica que la Iglesia desde Rerum Novarum hasta acá ha tenido siempre del capitalismo, solo que planteando a la inteligencia artificial como el último escalón al cual el capitalismo ha llegado. La pregunta es la siguiente: ¿cree que esa crítica histórica de la Iglesia al capitalismo ha servido, servirá en esta ocasión frente a la amenaza, entre comillas, de la inteligencia artificial? Yo creo que no ha servido de mucho. A la historia y a las pruebas me remito. El capitalismo está triunfante, boyante, imperando, incluso en China, con un capitalismo de matriz, digamos, comunista políticamente, pero al final un capitalismo tan puro y tan duro como el de Estados Unidos se está imponiendo en todo el mundo. Con una fuerza, una absorción terrible, pero al menos a la gente le queda la esperanza de que no se ha perdido todo, de que hay cierta esperanza, de que ante el poder omnímodo, el poder tecnocrático del que él habla, del que habla el Papa, que prácticamente es omnímodo en estos momentos, que está incluso por encima de los estados, que está encarnado en el presidente Trump y en otros presidentes de otros muchos países, que solo piensan quizás en el desarrollo a costa de cualquier cosa. Y el Papa dice: no se puede dejar a la gente tirada en las cunetas de la vida. Hay que podemos la imagen de la ciudad de Jerusalén, construyamos Jerusalén, construyámosla entre todos, como hizo Nehemías, pero incluso que las piedras desechadas, las piedras que está desechando la IA, los que no valen para nada, convertir a esos pobres del mundo, a esos descartados de la historia, en la piedra angular. Es lo que él llama la civilización del amor. Construyamos, avancemos, hagamos cosas, posibilitemos que la IA nos ayude a seguir progresando, pero sin dejar a nadie tirado, haciendo una civilización del amor que consiga que todos los seres humanos, humanizando al fin y al cabo el mundo. Hasta ahora yo creo que no la ha conseguido, pero es la utopía de la Iglesia, es un poco el sueño de las bienaventuranzas, el sueño del que hablaba Francisco, de una Iglesia para todos, y una Iglesia en salida que esté al servicio de los pobres. Interesantísimo. José Manuel, le agradecemos muchísimo estos minutos y seguramente vamos a seguir desentrañando y analizando y hasta probablemente lo volvamos a convocar para plantear este debate que de alguna manera la encíclica del Papa León XIV está poniendo en debate en todo el mundo. Un abrazo a la distancia y que tenga buenas tardes para usted. Buen día. Un abrazo a los dos. Salud, Gabriel. Un abrazo. Hasta luego. Dialogábamos con José Manuel Vidal, titular del portal Religión Digital de España, directamente desde Madrid, a propósito de esta encíclica. Bueno, una encíclica, Gabriel, que vos